Y esto nos lleva a un cuarto tópico, que es no menos interesante, y que es un tópico que nuestro himno nacional se ha encargado de sancionar, ¿no? Aquello de el largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Transmite la imagen del indio, del peruano, del nativo, explotado, ¿no? Alguna vez hablaba con una amiga historiadora y ella me decía, esa imagen del indio doliente, sufriente, lloroso, que todo el día se la pasa lamentándose por su pasada grandeza y por su perdido bienestar, es una imagen que sin duda requiere ser matizada, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Cuando el himno nacional recoge esta imagen y sin duda ha calado mucho en el imaginario de la gente. Obviamente hubo indios explotados, aquellos que trabajaban en las haciendas, en las minas, en los obrajes, en el servicio doméstico, en el comercio, que eran engañados, que eran objetos de abuso, que eran objetos de maltrato. Pero junto con ellos también hubo quienes, desde una época muy temprana, supieron integrarse perfectamente al régimen colonial, que supieron perfectamente sacar partido de las posibilidades que el sistema judicial o legal les ofrecía para interpelar a sus jueces, para solicitar una rebaja en los tributos, para pedir a la autoridad eclesiástica una modificación, un cambio en las, por ejemplo, cuando el cura de doctrina no cumplía sus funciones. Entonces, había mecanismos legales, había mecanismos también de carácter político. Los indígenas tenían cargos políticos dentro de sus propias comunidades, contaban con instituciones donde recibieron enseñanza, bien en las doctrinas, es decir, en las parroquias rurales, como también en las ciudades. Entonces, encontramos indígenas participando de la actividad comercial, como otros españoles, participando de la minería, siendo propietarios de esclavos, participando de las festividades religiosas en igualdad de condiciones que criollos y peninsulares, participando de organizaciones religiosas, como eran las cofradías, ¿no? Ciertamente en unas regiones más que en otras la presencia de los indios se hizo notar, ¿no? En el caso del Cusco o en el caso de Ciudad de México, donde la población nativa era mayoritaria, tuvieron una gravitación bastante significativa. Basta pensar que la plástica acá, por ejemplo, ¿no? La pintura, la escultura, la arquitectura, ¿no? Fue obra fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, de indígenas. Entonces, esa imagen del indio explotado, lloroso, doliente, ¿no? Cargando sus penas y sus culpas día a día, sin duda no resiste ninguna crítica moderna, no puede ser aceptada. Hay un historiador, Juan Carlos Estensoro, que sostiene una hipótesis de trabajo bastante interesante, que es la de que la imagen del indio doliente es una imagen elaborada tardíamente. Es una imagen elaborada por los criollos ilustrados de fines del siglo XVIII. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de restar a los indios ese carácter rebelde o ese carácter contestatario que había manifestado durante la rebelión de Túpac Amaru. Es decir, a fines del siglo XVIII son los criollos, de acuerdo con Estensoro, quienes habrían elaborado, ¿no?, la imagen del indio triste, que es la imagen del indio de los yarabíes, del indio de la pintura del siglo XIX, ¿no? y que los autores románticos se van a encargar de ensalzar. Un quinto y último tópico, yo me imagino, y eso yo siempre procuro decirle a mis alumnos, yo me imagino la vida cotidiana en una sociedad colonial o en una ciudad colonial muy diversa, ¿no? Con momentos de paz, con momentos de tranquilidad, pero también con una existencia que estaba librada mucho a la contingencia, ¿no? Con una existencia que sin duda
como hoy en día, ¿no? Uno sabe cuándo sale de su casa, pero uno no sabe si va a volver a su casa. ¿No? Entonces, el mundo colonial es un mundo fascinante. Uno descubre que hay muchos elementos en común con el mundo contemporáneo y, sin duda, si hoy en día resulta difícil no borrar o, digamos así, despejar las sombras sobre el pasado colonial, pienso que es tarea de aquellos que investigamos historia o aquellos que estudiamos historia, hacer entender a los interesados, a los estudiantes, ¿no? Que la realidad colonial fue muchísimo más compleja y no fue una realidad en la que predominó el atraso cultural, en la que predominó el antagonismo entre criollos y peninsulares, en la que los españoles fueron los únicos explotadores, en que los indios fueron los únicos explotados y en la que la vida urbana fue como hoy en día, ¿no? Extraordinariamente rica y extraordinariamente compleja.